Hola queridos amigos, un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir compartiendo estas reflexiones basadas en la palabra de Dios. Y estamos estudiando la parábola de la mujer que pierde una de las 10 dracmas que tenía y la pierde en su casa y barre hasta encontrarla. Hemos dicho que esta mujer representa una faceta del amor de Dios, pero también hemos aprovechado para hablar de cómo lamentablemente el pecado, el mal, el dolor, todas las tristes consecuencias de la caída del ser humano trajo una estela de dolor y sufrimiento en la experiencia de la mujer. Hoy quiero hablar con vosotros acerca del significado de las 10 dracmas. ¿Por qué son 10 dracmas? Porque hay 10 dracmas y qué puede significar cada una de estas dracmas. En primer lugar, tenemos que recordar el contexto histórico en que se está dando esta parábola. En aquella época, una dracma era una moneda griega. El equivalente a la dracma era el denario, que era la moneda de mayor circulación en Palestina, en la Palestina de aquella época. Una dracma, o su equivalente, un denario, era el jornal de un día de un trabajador. O sea, se requería mucho esfuerzo trabajar de la salida del sol a la puesta del sol para poder recibir una dracma, un denario. Por lo tanto, la dracma era la moneda que representaba el esfuerzo, el trabajo, lo que se obtenía con el fruto del trabajo personal. Era lo que recibía una persona cada día cuando terminaba su jornada de trabajo. Pero las dracmas en aquella época tenían otro propósito. Cuando una mujer se iba a casar, recibía, entre otras cosas, como parte de su dote o como parte de los adornos que tenía que utilizar en su ropaje, un conjunto de 10 dracmas. Esas 10 dracmas solían ser puestas en el velo de la mujer el día de su boda, y esas 10 dracmas luego la acompañaban a lo largo de su vida. Las 10 dracmas eran un símbolo, eran una representación de que la mujer estaba casada. Así como en muchos países el anillo de bodas es llevado por la mujer y también por el hombre para mostrar que su estado civil ha cambiado, que ahora están casados y que de alguna manera pues ya no pueden coquetear con otros, pues en aquella época las dracmas eran equivalente al anillo de bodas moderno. La mujer llevaba las dracmas como una señal de su identidad de mujer casada, de una mujer que formaba parte de un matrimonio. Eso de alguna manera la protegía de los intentos de algunos caballeros de poder tener algún tipo de contacto con ella. Así que las dracmas servían para identificar y proteger a las mujeres honrosas, las mujeres que estaban casadas y que de alguna manera querían transmitir a través de ese adorno que llevaban una vida digna. Esas dracmas también representaban otra cosa. Solían representar también virtudes en la mujer. Se asociaba esas dracmas a las virtudes que esa mujer tenía. Por lo tanto, si se perdía alguna de esas dracmas, algunos entendían que esto podía ser un significado de la pérdida de algunas virtudes. Hay que recordar que la sociedad de aquella época también era una sociedad que en muchos sentidos creía cosas que eran supersticiosas. Las supersticiones no son un invento moderno, también en el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel de los días de Jesús, había personas supersticiosas y había algunas supersticiones. Una de las supersticiones que había en aquella época era que si alguna de estas dracmas que formaba parte del atuendo de bodas, de la identidad de mujer casada, de la mujer que tenía un esposo, si alguna de estas dracmas se perdía, esto era una mala señal, esto era un mal agüero, podríamos decir, y causaba mucha preocupación porque se creía que si se perdía una dracma, algo podía acontecer en la vida de ese matrimonio. Podía representar que iba a haber problemas en el matrimonio, que iba a venir cualquier tipo de desgracia al matrimonio, que iba a haber una infidelidad, una traición dentro del matrimonio. Así que la pérdida de la dracma causaba mucha preocupación cuando se producía. Por lo tanto,
es comprensible ver con qué preocupación e insistencia la mujer trata de encontrar esa dracma que se había perdido, porque no solo podía ser entendido como la pérdida de alguna virtud, sino que también era interpretado como algún acontecimiento desgraciado que podía venir sobre ese matrimonio. Pero el número 10, en cuanto a las dracmas, también representa algo interesante, porque el número 10 en la Biblia, en la palabra de Dios, es utilizado como un símbolo de la totalidad, en conexión con el pueblo de Dios, en conexión con la iglesia. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 10, cuando se habla de las naciones que surgen luego del diluvio, esas naciones que salen de Noé a partir del diluvio, en esa tabla se mencionan 10 naciones. Cuando nosotros vamos al capítulo 2 del libro de Daniel, nosotros encontramos que la división de las naciones del mundo está representado por los 10 dedos de la imagen del capítulo 2. Los reinos de este mundo, que son reinos perseguidores y que se oponen al pueblo de Dios a través de los tiempos y son enemigos del pueblo de Dios, en el capítulo 7 de Apocalipsis y en el capítulo 17 de Apocalipsis, están representados también por 10 cuernos. Así que el número 10 puede representar conjuntos de personas y están asociados este número al pueblo de Dios. También nosotros encontramos, por ejemplo, que en Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, esas 10 vírgenes representan la totalidad del pueblo de Dios, la totalidad de la iglesia. Así que el número 10 es un número que está asociado a la totalidad del pueblo de Dios, a un conjunto de personas, pero normalmente asociado con el pueblo de Dios y con su historia. Si nosotros unimos estos dos conceptos, el significado de las dracmas, que representaba de alguna manera las virtudes de las personas que las llevaba, y que si se perdía era considerado como algo tremendo que podía acontecer en la vida o el matrimonio de esa persona, hay una lección que nosotros podemos sacar para nosotros que representamos esas 10 dracmas al ser la totalidad del pueblo de Dios. Mirad, es muy peligroso que nosotros lleguemos a perder algunas de las cosas que Dios nos ha dado, algunas de las virtudes que el Señor nos ha regalado a nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en la vida de cada uno de nosotros regalándonos la posibilidad de creer en Jesús, la posibilidad de poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Pero el Espíritu Santo también viene a nuestra vida para que nosotros recibamos el poder que necesitamos para observar los preceptos, observar los mandamientos de Dios. Así que, entre otras cosas, el Espíritu Santo me da fe y el Espíritu Santo me da poder para obedecer. Pero el Espíritu Santo también obra constantemente en cada uno de nosotros, produciendo constancia en nosotros para que podamos mantener nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Señor y para que cada día nosotros podamos obedecer al Señor. Así que el Espíritu infunde fe, el Espíritu infunde poder y el Espíritu infunde constancia en cada uno de nosotros. Pero el Espíritu Santo también nos otorga discernimiento para poder entender la palabra de Dios, discernimiento para poder comprender la voluntad de Dios. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en nosotros es fundamental y no debiéramos perder nada de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. De tal manera que si nosotros en algún momento notamos que estamos perdiendo fe, que estamos perdiendo poder espiritual, que estamos perdiendo constancia o que estamos perdiendo discernimiento espiritual, debemos buscar afanosamente volver a encontrar lo que hemos perdido. Así como la mujer desesperadamente busca esa dracma que se había perdido, cada uno de nosotros, si percibimos la pérdida de alguno de los dones del Espíritu Santo, de esas cualidades del Espíritu Santo en nuestra vida, o aún de las virtudes del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, todo eso que es el fruto del Espíritu, si hay una pérdida de algo de eso, de la misma manera que esta mujer buscó desesperadamente esa dracma, porque temía que
se interpretara que había perdido alguna virtud o temía que de alguna manera algo tremendo ocurriera en su vida, en su matrimonio, en su casa, nosotros debiéramos estar muy preocupados cuando notamos que estamos perdiendo la presencia de las gracias del Espíritu Santo en nuestra vida y de las virtudes que el Espíritu Santo otorga en nuestra vida. Queridos amigos, el Espíritu Santo constantemente quiere obrar en cada uno de nosotros, pero debemos pedir que esa obra se produzca cada día, permanezca en cada día, se renueve día a día, de tal manera que el Espíritu Santo pueda seguir imprimiendo fe en nosotros, poder, constancia, sabiduría y entregándonos el fruto, las virtudes del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, todas aquellas cosas que son realmente una bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y que siempre puedas tener a buen recaudo las dracmas de las bendiciones del Espíritu Santo en tu vida. Que Dios te bendiga.